Bienvenidas y bienvenidos al Librolandia y a nuestro espacio de reflexión. Hoy nos vamos a sumergir en una de las obras capitales, yo diría, del pensamiento español, del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Exacto. Y la obra, nos enfrenta a un conflicto. Pues mira, antes de empezar, les invitamos, como siempre, a darle a me gusta y a suscribirse, que siempre ayuda a no perderse futuros análisis como este. A ver, mi perspectiva se arraiga en la premisa central de Unamuno, que es que la filosofía no puede ser un ejercicio abstracto sobre una humanidad así en genérico. Su objeto tiene que ser el individuo concreto, el hombre de carne y hueso, el que nace, el que sufre y sobre todo el que sabe que va a morir y no quiere morir. Para Unamuno, el verdadero origen del pensamiento filosófico no es el cogito ergo sum de Descartes, esa idea famosa de pienso luego existo, que al final reduce al ser humano a una simple entidad pensante. No, el verdadero punto de partida es un sentimiento, un grito casi visceral, el hambre de inmortalidad. Y este anhelo precede a cualquier silogismo. De hecho, la razón, si la dejamos actuar por su cuenta, es fundamentalmente antivital. Nos conduce inexorablemente, a través de la lógica y de la ciencia, a la conclusión de que la conciencia se aniquila con la muerte del cuerpo. Por eso Unamuno llega a decir, y es una frase durísima, que la ciencia es un cementerio de ideas muertas. La filosofía, por tanto, debe estar más cerca de la poesía, del arte, que de la ciencia pura. Su fin no es descubrir una verdad fría y objetiva que nos aniquile, sino abrazar el anhelo integral del espíritu. Esa lucha trágica, esa lucha sin cuartel por la supervivencia, que es, en el fondo, nuestra verdadera esencia. Sin embargo, ahí es donde discrepo fundamentalmente. A ver, la filosofía, para ser digna de llamarse así y no convertirse en otra cosa, debe aspirar a la verdad, a través de la razón, por mucho que nos duela. Subordinar toda la empresa filosófica al sentimiento es, en mi opinión, degradarla a mitología o a un simple mecanismo de consuelo psicológico. El propio Unamuno, con una honestidad intelectual que es admirable, lo admite. Admite que la razón, operando dentro de sus límites, prueba que la conciencia individual no puede persistir tras la desintegración del organismo. Aceptar esta verdad, por terrible que nos parezca, es el primerísimo paso de la honestidad intelectual. Los sistemas filosóficos que Unamuno critica con tanta vehemencia, como el de Spinoza, no son meras consolaciones, son intentos rigurosos de comprender el universo con la única herramienta que de verdad tenemos para ello, la razón, no el deseo. Para Spinoza, la felicidad no venía de creer en una vida eterna, sino de entender racionalmente nuestro lugar exacto en la naturaleza. Fundar la filosofía en un anhelo irracional es, como dice el propio Unamuno en otro contexto, cimentar en la movediza y deleznable piedra del deseo. La filosofía debe analizar nuestros anhelos más profundos, por supuesto que sí, pero no puede convertirse en su protagoza crítico. Sí, pero es que planteas una separación entre razón y anhelo que Unamuno vería como algo totalmente artificial. Él te diría que el conocimiento mismo no nace como un lujo, ¿sabes? Como una búsqueda desinteresada de la verdad. Nace de la necesidad imperiosa de vivir. Es lo que Spinoza precisamente llamó el conatus, ese esfuerzo que tiene todo ser por perseverar en su propia existencia. Todo conocimiento en su origen es pragmático. La razón, por tanto, no es una facultad pura, celestial. Es un producto social, una herramienta que hemos forjado a lo largo de la evolución para ayudarnos a sobrevivir. O sea, su función primordial está al servicio de la vida. ¿Cómo podemos entonces pedirle que se vuelva contra su propio propósito y abrace una verdad que es, en esencia, la negación misma de la vida? Bueno, admito sin reparos el origen práctico del conocimiento. El cerebro depende del estómago, como bien dices. Pero la grandeza del ser humano es precisamente su capacidad para trascender ese origen. Unamuno mismo distingue entre el conocimiento práctico y lo que él llama el conocimiento de lujo, es decir, la búsqueda de la verdad por la verdad misma, el puro goce de comprender. Negar la validez de esta evolución es reducir toda la empresa intelectual humana, el arte, la ciencia, la filosofía, a una mera estrategia de supervivencia, un poco más sofisticada. La razón, una vez que se ha desarrollado, adquiere autonomía y puede, y yo diría que debe, cuestionar los instintos primarios de los que surgió.
Si no fuera así, ¿qué diferencia habría entre un filósofo que reflexiona sobre la muerte y un animal que simplemente huye de ella? La razón nos permite mirar al abismo, no solo evitar caer en él. Claro, la diferencia es que el filósofo es consciente de la tragedia de ese abismo, una conciencia que el animal no posee. Y es precisamente esa conciencia la que alimenta el conflicto. Dices que la razón nos permite mirar al abismo, pero es que según Unamuno nos arroja a él. La razón no solo es antivital al concluir nuestra aniquilación. Su ejercicio constante, si es honesto, nos sume en la duda, en la contradicción, en un escepticismo radical que disuelve todas las certezas. Y es justo de este choque brutal entre la razón que niega y la vida que afirma con desesperación, de donde nace lo que él llama la santa, la dulce, la salvadora incertidumbre. Esta tensión trágica, esta lucha agónica sin una solución final, eso, y no una certeza fría y muerta, es el verdadero motor de la acción y de la moral. Vivimos y actuamos con pasión precisamente porque no estamos seguras, porque luchamos contra esa conclusión final de la razón. Un momento. Llamar salvadora a la incertidumbre me parece una romantización del conflicto que puede ser, hasta peligrosa. La razón, si la aplicamos correctamente, no nos lleva a un escepticismo absoluto que nos paralice, nos lleva a conclusiones probables basadas en la mejor evidencia que tenemos. Y la evidencia empírica es unánime, es abrumadora. La conciencia depende de un cerebro funcional, se interrumpe durante el sueño profundo o en un desmayo, y todo, absolutamente todo, apunta a que cesa por completo con la muerte del organismo. Aferrarse a la incertidumbre en este contexto no es una postura heroica, es más bien una forma elegante de no aceptar las conclusiones más probables. Y yo me pregunto, ¿de verdad la moral necesita esa incertidumbre sobre un más allá? Yo creo que no. Al contrario, la moral puede fundarse de una manera mucho más sólida en la responsabilidad que tenemos en esta única vida que sabemos que tenemos. El valor de nuestros actos aquí y ahora se magnifica precisamente porque no hay otra oportunidad, porque este es el único escenario. Pero esa moral basada únicamente en la razón es frágil, es teórica, casi inhumana. En nombre de un progreso racional, se han sacrificado generaciones enteras por un futuro que, al final, nadie disfrutará. La historia está llena de utopías racionales que terminaron en catástrofes. Unamuno no busca el modelo de la vida buena en la lógica, sino en símbolos que son capaces de abrazar la contradicción. Fíjate en el catolicismo, que tanto le fascinaba. Sus dogmas centrales, como la resurrección de la carne o la Eucaristía, son un escándalo para la razón. Sin embargo, es un sistema que, en sus propias palabras, satisface a la voluntad y, por lo tanto, a la vida, aunque no satisfaga para nada a la razón. Es la primacía del anhelo hecha religión. Ya, pero es que ahí me estás dando la clave. Al admitir que la religión satisface el deseo a pesar de la razón, estás reconociendo que operan en ámbitos distintos, irreconciliables, diría yo. Una cosa es la fe y otra muy distinta es la filosofía. La filosofía no puede permitirse el lujo de ignorar la contradicción. Su deber es enfrentarla. Pero es que Unamuno no la ignora, la pone en el centro. Y por eso su héroe secular no es un filósofo sistemático, como Spinoza. Es Don Quijote. La locura de Don Quijote no es otra cosa que la fe inquebrantable en un ideal espiritual, Dulcinea, la justicia, el honor, contra la aplastante y mediocre realidad racional que se lo niega todo el tiempo. Es un héroe no a pesar de su locura, sino por ella. Afronta el ridículo, el dolor y el fracaso por su fe, por su hambre de una realidad más plena, más espiritual. Es la encarnación de la lucha trágica. Sí, sin duda. Don Quijote es una de las figuras más trágicas y admirables de la literatura universal. De acuerdo. Pero su método no puede ser el método de la filosofía. Su grandeza reside, como bien dices, en que actúa contra la evidencia, en que su voluntad se impone a la realidad. Pero celebrar la locura quijotesca como un método filosófico es, en la práctica, abogar por una renuncia a la razón como herramienta de conocimiento. Y si renunciamos a la razón, si decidimos que la fe en nuestro deseo es más importante que la evidencia, ¿qué nos impide creer en cualquier cosa, por absurda o incluso por dañina que sea? Nos deja completamente vulnerables. La filosofía debería ser un baluarte contra esa vulnerabilidad, no una celebración de ella. ¿Cómo distinguimos la fe heroica de Unamuno del simple fanatismo? Jamás. El hombre trágico de Unamuno vive en la duda, en la agonía. Además, estás asumiendo que la razón es un baluarte, cuando para Unamuno es más bien una jaula.
La lógica, nos dice, tiende a reducirlo todo a identidades, a géneros. Busca lo muerto, lo estático, porque lo vivo, lo que fluye, lo individual, se le escapa siempre. La razón quiere, y cito, cuajar en témpanos de hielo la corriente fugitiva de la vida. Pero la vida es, por su propia naturaleza, irracional. Y la filosofía, si quiere hablar de la vida del hombre de carne y hueso, tiene que aceptar esa irracionalidad fundamental. El conflicto entre la vida y la razón es el fondo mismo de la tragedia humana. Para Unamuno, la elección es terrible. O se vive o se comprende. Pero hacer ambas cosas a la vez, en perfecta y serena armonía, es imposible. Y sin embargo, es la propia razón la que te permite articular esa misma tragedia. Sin la lógica, sin el lenguaje estructurado, sin el poder de la abstracción, ese sentimiento trágico sería un grito inexpresable, un dolor mudo incomunicable. El propio Unamuno, no lo olvidemos, utiliza un aparato racional formidable y sofisticadísimo para atacar a la razón. Cae en la paradoja que él mismo señala. Lo irracional pide ser racionalizado para poder expresarse, y la razón solo puede operar sobre lo irracional. No pueden existir el uno sin el otro. Pero su relación no puede ser de sumisión, debe ser la del anatomista con el cuerpo. La razón debe estudiar la vida, analizarla, comprender sus mecanismos, no someterse a sus dictados ciegos y a sus anhelos desesperados. Si no, no hay filosofía, hay lamento. Mi postura final, siguiendo el espíritu de Unamuno, es que ignorar el hambre de inmortalidad como punto de partida de la filosofía no es un acto de rigor intelectual, sino un acto de ceguera ante lo que nos hace humanas. La filosofía no puede ser una disciplina desapasionada, debe ser la expresión de esta lucha trágica, de este anhelo de serlo todo frente a la nada que la razón nos presenta como destino. La verdad más profunda para el ser humano no es la que se demuestra con silogismos, sino la que se siente en las entrañas, la que nos impulsa a vivir y a crear. Por mi parte, insisto en que el valor y, la dignidad de la filosofía reside en su compromiso inquebrantable con la razón, incluso y especialmente cuando sus hallazgos nos confrontan con verdades tan incómodas como nuestra propia mortalidad. La vida y el anhelo son el objeto de estudio de la filosofía, su materia prima, sin duda, pero la razón, con todas sus limitaciones, es su única herramienta legítima. Abandonarla es, sencillamente, abandonar la filosofía misma. Al final, la obra de Unamuno no ofrece una solución, no busca la paz, nos obliga a vivir en la contradicción, a habitar la herida abierta. Nos deja con esa tensión irresoluble entre la cabeza, que nos dice fríamente nada, y el corazón, que nos grita desesperadamente todo. Y es precisamente esa tensión, este conflicto eterno entre lo que deseamos ser y lo que podemos llegar a saber, lo que sigue haciendo de su pensamiento un material tan rico y tan necesario para la reflexión. Nos obliga a preguntarnos si preferimos vivir sobre una mentira consoladora o sobre una verdad desoladora. Y nos deja, al final, con la inquietante sospecha de que, quizás, para ser plenamente humanos, necesitamos ambas.